Si te apasionan las historias que tocan el corazón, que muestran cuánto somos capaces de cambiar y ser mejores, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de alguien extraordinario, el apóstol Pablo. Él es la prueba viviente de que la fe puede transformar completamente a una persona, de manera raramente vista en la historia de la humanidad. Exploraremos cómo pasó de perseguidor a uno de los mayores divulgadores de la palabra de Cristo, demostrando que sí, es posible un giro espectacular en la vida de alguien. Primero, déjame contarte un poco sobre quién era Pablo antes de su transformación. Imagina a alguien que, al principio, podría considerarse improbable de convertirse en uno de los mayores defensores de la fe cristiana. Pablo, nacido en Tarso, una ciudad de gran importancia cultural y académica de la época, tenía todo para seguir un camino completamente diferente. Sin embargo, su vida tomó un rumbo inesperado que nos enseña una valiosa lección. No importa cuán lejos parezcamos estar, siempre hay un camino de regreso, siempre hay una oportunidad para la redención y la renovación. Esto es algo emocionante, ¿no te parece? La historia de Pablo nos muestra que todos somos capaces de cambiar, de evolucionar y seguir por un nuevo camino iluminado por la fe. Ahora debes estar preguntándote, pero ¿cómo Pablo, siendo quien era, logró convertirse en un pilar tan importante para el cristianismo? La clave está en su increíble jornada de conversión y dedicación. No solo cambió su propio camino, sino que también influenció incontables vidas alrededor del mundo, a través de sus viajes, escritos y enseñanzas. Su historia es un testimonio del poder de la fe y de la capacidad humana de superación. Y esa ciudad, Tarso, donde todo comenzó para él, hoy en la región sur de Turquía, todavía respira la historia de este hombre notable. Imaginar que al caminar por allí estamos pisando el mismo suelo que Pablo nos conecta de una manera especial con esta historia de transformación y fe. Entonces, si alguna vez te has preguntado si es posible para alguien, a pesar de sus errores, alcanzar la redención y hasta los portones de los cielos, la historia del apóstol Pablo es un recordatorio poderoso de que la respuesta es un resonante sí. No importa tu pasado, tus dudas o temores, la historia de Pablo nos enseña que siempre hay espacio para el cambio, para la fe y para la elección de un nuevo camino. Sigamos explorando estas increíbles historias juntos y, quién sabe, encontrar inspiración para nuestras propias jornadas de transformación y fe. Si piensas que las historias de transformación radical son algo de películas, entonces necesitas escuchar sobre Tarso, una ciudad que no solo prosperó en medio del Imperio Romano por su ruta comercial estratégica, sino que también fue el lugar de nacimiento de uno de los personajes más fascinantes de la historia, el apóstol Pablo. Tarso era una increíble mezcla de crecimiento poblacional, financiero e intelectual, una ciudad que marcó una época por su importancia y diversidad cultural. Imagina una ciudad antigua, vibrante de vida, donde el comercio, la cultura y la religión se encontraban en cada esquina. Es en este escenario donde comienza nuestra historia. Ahora, piensa en Pablo, nacido y criado en este crisol cultural. Su infancia está envuelta en misterio, con historiadores debatiendo si pasó todos sus años de formación en Tarso o si se mudó a Jerusalén siendo aún joven. Lo que sabemos es que, antes de convertirse en una figura central del cristianismo, Pablo era Saulo, un ciudadano romano con una educación envidiable, instruido en las leyes judaicas bajo la orientación del renombrado rabino Gamaliel. Era un hombre de fuertes convicciones, dedicado a proteger las tradiciones en las que creía, incluso si eso significaba perseguir a aquellos que consideraba amenazas. Pero la vida, le encanta dar giros, ¿no es así? ¿Y qué giro? Mientras iba camino a Damasco, con el corazón lleno de fervor y determinación para erradicar a los seguidores de Jesús, Pablo es detenido en su camino por una luz cegadora y una voz que cuestiona: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En este momento, todo cambia. Imagina la confusión, el miedo y la sorpresa. De repente, el gran perseguidor no ve nada, literalmente. Ciego, pero ahora con una nueva visión del mundo, es guiado hasta Damasco, donde realmente comienza su jornada de transformación. De perseguidor a perseguido, de cazador a mensajero, Pablo se convierte en uno de los mayores apóstoles de Jesús, dedicando su vida a difundir el mensaje que intentó silenciar. Una historia de cambios radicales, de reconocimiento de errores y de una nueva oportunidad, mostrando que nunca es tarde para cambiar el curso de nuestras vidas. ¡Vaya trama! Imagina solo la escena. Pablo, aún conmocionado por su abrumadora experiencia en el camino a Damasco, es ayudado por sus compañeros que estaban completamente atónitos con todo lo que sucedió. Llegan a Damasco y allí
Pablo pasa 3 días sin ver nada, sin comer y sin beber, en una angustiosa espera llena de reflexiones. Imagina la confusión, la expectativa, lo que pasaría por la cabeza de alguien después de un giro tan drástico en la vida. Es en ese ínterin que la historia toma un rumbo aún más increíble. Del otro lado de la ciudad, Ananías, un discípulo que vive su fe diariamente, recibe una visión que lo desafía a encontrarse con Pablo, el perseguidor de cristianos. Ananías conoce la fama de Pablo, cuestiona, pero termina siguiendo las instrucciones divinas, mostrando una obediencia y fe inquebrantables. Cuando Ananías encuentra a Pablo, sucede algo extraordinario. Cura la ceguera de Pablo y lo bautiza. Esta escena es poderosa porque marca el inicio de una nueva vida para Pablo, no solo espiritualmente, sino en todos los aspectos. Él, que era conocido por su feroz persecución a los cristianos, ahora se convierte en uno de ellos. Y más que eso, recibe una misión divina que va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar para alguien con su pasado. La importancia de Pablo es reiterada por nadie menos que el propio Señor, destacando el papel crucial que desempeñaría en la difusión del cristianismo. Es un momento de inflexión que muestra que, independientemente del pasado, siempre hay un camino de redención y propósito que seguir. Tras esta experiencia transformadora, Pablo no pierde tiempo. Surge de esta prueba no solo físicamente curado, sino con una convicción y pasión renovadas por la vida. Su dedicación al Evangelio es tan intensa como su oposición anterior a él. Pablo se desprende de sus viejos hábitos, ora fervientemente y comienza a predicar con una fuerza y fervor que sorprenden a todos los que lo conocían antes. Su conversión es la prueba de que las trayectorias pueden cambiar de manera dramática, que nuevos capítulos pueden ser escritos de maneras inesperadas. Y no se detiene allí. Pablo parte en misiones, pasando por Arabia y regresando a Damasco, donde su jornada comenzó, esta vez, para predicar el Evangelio con la misma intensidad que antes usaba para combatirlo. La historia de Pablo es un recordatorio fascinante de que, no importa cuán tortuosos sean los caminos, pueden llevar a destinos sorprendentes y transformadores. Pablo no era el tipo de persona que se quedaba quieta de ninguna manera. Después de pasar solo 3 semanas en un lugar, enfrentando persecuciones que parecían no tener fin, decidió que era hora de regresar a casa, a Tarso, pero no pienses que se quedó allí descansando. Su jornada apenas estaba comenzando. Mientras estaba allí, recibió un llamado de Bernabé, que acababa de llegar a Antioquía. Ese fue el punto de inflexión, el momento en que Pablo realmente entró en escena, sumergiéndose de lleno en la misión de difundir las enseñanzas de Cristo. Fue en esa época, en medio de un fervoroso trabajo misionero, que los seguidores de Jesús comenzaron a ser llamados cristianos por primera vez. Sí, fue en Antioquía donde toda esta historia tomó un nuevo capítulo. Entonces, Pablo y Bernabé no perdieron tiempo. Embarcaron en una serie de viajes misioneros, cubriendo enormes distancias, esparciendo la palabra, construyendo iglesias y acogiendo nuevos seguidores. Imagina la energía, el compromiso de estos dos, atravesando tierras lejanas, enfrentando desafíos, pero siempre con un propósito claro en mente. Después de un buen tiempo fortaleciendo la fe de los convertidos en Antioquía, Pablo sintió esa inquietud de nuevo, ese llamado a otra jornada. Y allá fue él, en su segundo viaje misionero, revisitando las iglesias que había ayudado a fundar, siempre queriendo ir más allá, hasta que una enfermedad lo obligó a hacer una pausa, pero no por mucho tiempo, porque pronto tuvo una visión que lo llevó a Macedonia, dando inicio a otro capítulo de su incansable misión. Durante su tercer viaje misionero, que duró 3 años, Pablo realmente lo dio todo. Éfeso, por ejemplo, fue escenario de impresionantes predicaciones. Encontró un público dispuesto a escuchar, a aprender, a transformarse. Y Pablo, con su poderosa voz y sus palabras llenas de fe, hizo resonar el mensaje del Señor, tocando corazones y mentes. No solo predicó, también escribió, dejándonos las famosas cartas a la iglesia de Tesalónica. La dedicación de Pablo, su inagotable energía para compartir el Evangelio, realmente hace reflexionar. Su historia no es solo sobre los viajes y las iglesias que construyó, es sobre la pasión con que vivió cada momento, siempre listo para seguir el llamado, no importa cuán difícil o desafiante sea el camino por delante. Pablo tuvo una fase de su vida que parece guión de película de acción. Después de escribir la primera epístola a los Corintios, que fue solo el comienzo de una serie de cartas que aún iba a escribir, decidió hacer una parada en Jerusalén. Pero no fue un regreso tranquilo. Casi termina en tragedia cuando una multitud intentó matarlo. Salvado en el último minuto, Pablo acabó preso,
y así permaneció por 2 largos años hasta que finalmente fue convocado a un juicio. Y no olvides, ser ciudadano romano tenía sus ventajas. Una de ellas era el derecho a ser juzgado en Roma, así que allá fue él, en un viaje que definitivamente no fue un paseo por el parque. Al llegar a Roma, Pablo no fue arrojado a una celda oscura y húmeda. Gracias a las leyes de la época, consiguió una residencia donde estuvo bajo vigilancia, pero eso no le impidió hacer lo que mejor sabía hacer, hablar sobre el Evangelio. ¿Puedes creer que logró convertir a la mayoría de los soldados que se turnaban para vigilarlo? Pues sí, el tipo tenía una habilidad increíble para difundir la palabra, tanto que no tardó para que la población local, judíos y gentiles, comenzaran a visitarlo. Después de que su arresto domiciliario terminara, Pablo no perdió tiempo y siguió viajando, continuando su misión. Se dice que incluso visitó Europa occidental y oriental, dejando por donde pasaba otra pieza de su vasta obra epistolar. Hablando de ello, las epístolas de Pablo son una verdadera lección de cómo vivir la fe cristiana. En esas cartas, no solo compartía orientaciones e instrucciones para las comunidades cristianas, sino que también plantaba una semilla de fe, ética y amor. Pablo hablaba mucho sobre la importancia de la fe, enseñando que la salvación viene de reconocer a Jesús como el Salvador, sin costo alguno, solo por la fe. Además, abordaba temas prácticos del día a día, dando consejos sobre cómo vivir de manera que honrara a Dios, promoviera la unidad y el amor. Sus palabras sobre el amor, especialmente en Corintios 13, muestran una comprensión profunda de lo que realmente significa amar, paciencia, altruismo, sin celos, sin arrogancia, una verdadera lección de vida que trasciende el tiempo. Estas cartas de Pablo, llenas de sabiduría y consejos prácticos, siguen siendo una guía para enfrentar los desafíos de la vida cristiana, tanto en aquel tiempo como hoy. Pablo tenía una manera única de hablar sobre el amor, algo que resuena hasta hoy con una claridad impresionante. Nos enseña que el verdadero amor, aquel experimentado en Cristo, está libre de celos. Es un amor que celebra la alegría ajena, sin sentirse disminuido o amenazado por ella. No es nada posesivo, ni se comporta de manera inadecuada. Por el contrario, busca siempre el bien del otro, incluso si eso significa olvidarse de sí mismo. Este amor no se irrita ni guarda rencor. Tiene la capacidad de perdonar y dejar atrás lo negativo. El amor descrito por Pablo es resiliente, fuerte como una fortaleza, capaz de enfrentar y superar cualquier tormenta. En la vida de Pablo, este amor fue puesto a prueba innumerables veces, especialmente en sus momentos finales. Bajo el reinado de Nerón, un periodo marcado por brutales persecuciones a los cristianos, Pablo fue arrestado nuevamente. Esta vez, el desenlace fue sombrío, su ejecución. A pesar de la falta de detalles sobre sus últimos momentos, es fácil imaginar a Pablo recurriendo a su fe, enfrentando su destino con la misma firmeza y convicción que demostró a lo largo de su vida. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, estaría con Dios. Para Pablo y para aquellos que comparten su fe, la muerte no es el fin, sino un paso hacia algo mucho mayor, la promesa de una recompensa eterna. Hoy, en 2024, la vida y las lecciones de Pablo siguen resonando, celebrando no solo al hombre que fue, sino el impacto duradero de su mensaje. La transformación de Pablo, de perseguidor a uno de los divulgadores más fervorosos del Evangelio, es una historia de redención, una prueba de que ninguna vida está más allá del alcance de la gracia divina. Su viaje nos enseña que, aunque el camino de fe puede estar marcado por desafíos, la perseverancia y la dedicación a la misión que Dios nos confía llevarán a una victoria final eterna. Pablo nos dejó mucho más que sus cartas, nos dejó un ejemplo de vida, un testimonio de que, con fe, el amor verdadero prevalece, transforma y conduce a un propósito mayor. Pablo es ese tipo de figura que cuando miramos atrás en la historia nos deja casi sin aliento al intentar seguirle el paso. No fue solo otro hombre que escuchó un llamado y decidió darle una oportunidad. Realmente se sumergió de lleno. Cuando la vida le presentó desafíos en su camino, Pablo no se dio la vuelta. Por el contrario, utilizó cada obstáculo como un trampolín para fortalecer su fe y llevar las enseñanzas de Cristo al mayor número de personas posible. No estaba jugando, dedicó cada momento de su vida, hasta su último aliento, a este propósito. Esto nos muestra que la Biblia, lejos de ser simplemente un conjunto de historias antiguas, es un manual lleno de lecciones sobre resiliencia, fe y determinación. Pero Pablo vivió esto en carne propia. Enfrentó adversidades que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar, persecuciones, prisiones y hasta la ira de aquellos que no comprendían su misión.
Caminó millas y millas, fundando iglesias en lugares donde el evangelio era completamente novedoso, todo esto sin perder la fe. Sus cartas, gran parte del Nuevo Testamento, no son solo textos religiosos, son verdaderos mensajes de fuerza, esperanza y aliento para cualquiera que enfrente desafíos en su fe. La vida de Pablo nos dice algo claro: seguir a Dios no es un camino de rosas, pero es un camino que, incluso en las mayores tormentas, no recorres solo. Entonces, si te sientes perdido, presionado por todos lados, recuerda a Pablo. Recuerda cómo, incluso en las horas más oscuras, su fe inquebrantable y la certeza de la presencia de Dios fueron suficientes para enfrentar lo que fuera necesario. Pablo, con su vida, nos enseña la importancia de confiar incluso cuando no podemos ver claramente el camino por delante. Su ejemplo es un recordatorio poderoso de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que, si mantenemos la fe, podemos enfrentar cualquier cosa. Deja que la historia de Pablo sea una inspiración para ti y tu familia, un recordatorio de que incluso cuando nos desviamos del camino, siempre hay misericordia y un amor paternal esperando para recibirnos de vuelta.